Buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Cortés, yo soy mexicano, formado aquí a una cuadra en el Instituto Nacional de la Nutrición. Ahí hice mi residencia, hice mi especialidad de hematología. Desde 1991 estoy trabajando en Houston, en un hospital que se llama MD Anderson, que es uno de los hospitales grandes de cáncer, es el hospital de cáncer más grande que hay en el mundo. Gracias por acudir a este evento. Este evento, como ya lo vieron, es un evento que está organizado en conjunto entre la Fundación Max, de la que ya hablamos, del gran papel que han desarrollado para ayudar a los pacientes con leucemia mieloide crónica, y una organización que formamos hace algunos años que le llamamos LALNET. Esta organización nació con la intención de unir inicialmente a los médicos latinoamericanos para tratar de desarrollar formas de servir mejor a los pacientes con leucemia en general, y nuestro foco inicial fue la leucemia mieloide crónica. Y hemos hecho varias actividades, pero uno de los focos más importantes, una de las actividades que más nos interesaban desde el principio, era ayudar a los pacientes a entender mejor su enfermedad. Y de ahí nacen estos eventos. El primero, que ya les comentaba Inés, que hicimos en octubre del año pasado desde Buenos Aires, en donde seguramente muchos de ustedes se unieron, y muchos otros se unieron vía el web. Igual tenemos hoy algunos de ustedes presentes y otros que se están uniendo con nosotros vía web, y que aprovecho para darles la bienvenida a todos. Ya vimos enorme lista de pacientes, y por ahí el año pasado, a la hora de las preguntas, nos dimos cuenta que había gente incluso por ahí que no nos esperábamos. Que, si no mal recuerdo, por ahí había alguien que nos estaba escuchando desde Indonesia. Yo me imagino que lo hará en español, porque esto estaba en español. Teníamos gente en España, en fin. Y entonces la idea de este evento es un evento para pacientes y sus familias. Yo estoy convencido de que para que un paciente le vaya bien con esta enfermedad, es importante que conozca la enfermedad, que entienda bien de qué se trata la enfermedad, los objetivos del tratamiento, el proceso del tratamiento, etc. Y de eso se trata. De manera que esto es para pacientes, para sus familias, y esto es importante sobre todo cuando lleguemos a la cuestión de las preguntas, porque ahí el diálogo es bien importante. Cualquier pregunta es buena, cualquier pregunta que ustedes tengan es importante. Antes de empezar con la presentación propiamente, también creo que es importante recalcar, el apoyo importante del Instituto Nacional de Cancerología, una institución hermana de nuestra institución en Houston. El MD Anderson y el Instituto de Cancerología somos instituciones hermanas, hemos hecho muchas actividades en conjunto y seguimos trabajando en esto en conjunto, y desde luego nos facilitaron este auditorio para que pudiéramos estar aquí con ustedes. Dos, el apoyo. Esto, como ustedes se imaginarán, organizar todo esto y demás, se necesita mucha organización, y esto cuesta dinero, y tuvimos un apoyo incondicional de tanto Novartis, que ya se mencionó previamente, como Bristol Myers. Ambos nos dieron donativos totalmente abiertos para que nosotros pudiéramos organizar esto totalmente de acuerdo a nuestras ideas, sin ninguna injerencia de ellas, fuera del invaluable apoyo. Así es que muchas gracias a ambas compañías. La dinámica de esto es que vamos a empezar con una presentación que durará aproximadamente unos 50 minutos, una hora. Después tenemos un intermedio y después regresamos a una sesión de preguntas y respuestas en donde ustedes serán libres de preguntar cualquier cosa que tengan en mente. Así es que pues vamos a empezar primero con hablar un poquito de esto de la leucemia mieloide crónica. Seguramente en este auditorio latinoamericano, tanto el presente como el del web, hay personas que tienen diferentes niveles de conocimiento. Así es que habrá cosas que a lo mejor ustedes ya conocen bien, otras que a lo mejor no se entienden tan bien, pero lo voy a hacer general para que todos entendamos todos los conceptos que son importantes para el manejo de la enfermedad.
Tomen en cuenta que en esta enfermedad, como en cualquier enfermedad sin duda, el paciente es el jefe. El paciente es el que dicta qué es lo que está pasando. Pero además en esta enfermedad el paciente está en control. Esta es una enfermedad en donde uno está tomando el medicamento y está dirigiendo lo que está sucediendo. Entonces es muy importante saber entender todos los aspectos que se correlacionan con esto para poder ayudar incluso la comunicación con el médico sobre lo que puede estar pasando durante el tratamiento. Muy bien, la leucemia mieloide crónica, como ustedes saben, es esa primera oración, son de estos términos complicados que nos gusta usar a los médicos, que básicamente quiere decir que esto es esencialmente un cáncer de las células de la médula ósea que forman todas las células de la sangre y que producen estas alteraciones que conocemos en los pacientes. Esto es una enfermedad en donde se producen más células de la sangre de las que deben producirse y se mueren menos de lo que se deben morir. Todas las células que producimos en nuestro organismo tienen una expectativa de vida, eventualmente mueren las células viejitas y se reemplazan con células jóvenes. Aquí se producen muchas y se mueren pocas, por eso se acumulan tanto a lo largo de la vida. Esto no es una leucemia común, no es una de las leucemias más comunes que vemos en los pacientes. Gruesamente representa aproximadamente el 10% de todas las leucemias que vemos y la incidencia al menos los datos que tenemos en los Estados Unidos, es de 1.5 a 100,000. ¿Qué quiere decir esto? Incidencia quiere decir cuántos casos nuevos vemos en la población. Entonces quiere decir que de cada 100,000 personas, 1.5 pueden desarrollar esta leucemia. Y la prevalencia es de 5 en 100,000. Prevalencia quiere decir, hoy, si juntamos 100,000 personas, ¿cuántos tienen la enfermedad? No cuántos se acaban de diagnosticar, eso es incidencia, ¿cuántos la tienen ya? Y son 5. Y esto está aumentando. Y esto está aumentando porque los pacientes, afortunadamente, les va bien, responden al tratamiento, viven más, y se espera que esta prevalencia de hecho va a aumentar. Con el tiempo vamos a tener cada vez más pacientes que tienen esta enfermedad y lo que esperamos, obviamente, la enfermedad bajo control, pero ya se consideran como pacientes de leucemia mieloide crónica y va a ir aumentando. En los Estados Unidos las estadísticas nos dicen que cada año vamos a diagnosticar aproximadamente 5,000 pacientes con esta enfermedad. 5,000 pacientes en el año 2012, más o menos estos son los que se diagnosticaron, y se piensa que aproximadamente 600 pacientes murieron de la enfermedad. Esto afortunadamente, la incidencia, el número de pacientes se va manteniendo constante, pero el número de pacientes que mueren por la enfermedad ha disminuido muy notablemente. Esta curva, y hay algunas curvas como esta que les voy a estar presentando, entonces les voy a explicar cómo leemos estas curvas, nos muestra las expectativas de supervivencia de un paciente con la leucemia mieloide crónica a lo largo de los años. En estas curvas lo que estamos representando es aquí el tiempo. Conforme más se va uno para allá, va pasando más tiempo. Y aquí nos dice, aquí son todos los pacientes que se han diagnosticado y cuántos están todavía vivos conforme pasa el tiempo. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, en esta curva, a los 2 años, como la mitad, más o menos, del 50%, seguían vivos. Eso es lo que veíamos hace algunos años, cuando el único tratamiento posible que teníamos de esta enfermedad era quimioterapia. Lo único que hacía era controlar un poquito los síntomas, pero los pacientes, desgraciadamente, morían pronto. Ya le digo, la mitad de los pacientes, gruesamente, a los 2 años habían muerto. Poco después hubo nuevos tratamientos y apareció el tratamiento con interferón. Interferón es una sustancia que nuestro cuerpo produce, es parte de las defensas del organismo. Como muchos medicamentos, estas sustancias que sabemos que tienen un papel útil para nosotros, que nuestro organismo produce, las convertimos en medicamentos que administramos para estimular esto todavía más. Y el interferón ayudó mucho. El interferón, como ustedes ven, cambió esto significativamente. Ahora, a los 6 años, más del 50% de los pacientes estaban vivos. Teníamos muchos más pacientes vivos
con interferón de lo que teníamos con quimioterapia. El problema del interferón es que era un tratamiento muy difícil de tomar, tenía muchos efectos adversos y en fin. Pero sin duda sirvió a muchos pacientes y muchos pacientes de hecho se han curado gracias al interferón. Más recientemente llegaron estos medicamentos que les llamamos inhibidores de tirosina, que son medicamentos como algunos de los que ustedes seguramente conocen, que han oído, que algunos de ustedes estarán recibiendo, como el Glivec, como el Tasigna, como el Sprycel, en fin. Y estos cambiaron totalmente la historia. Con esto, las expectativas de supervivencia son excelentes. Si bien antes, por ejemplo, a los 8 años, 5% de los pacientes estaban vivos, ahora a los 8 años esperamos que el 90% de los pacientes están vivos. Y obviamente estas curvas de supervivencia siempre caen. ¿Por qué? Porque somos humanos, todos nos vamos a morir. Lo importante es que pensamos que hoy en día es un porcentaje mínimo de pacientes que se mueren por la leucemia. Prácticamente con un buen tratamiento, con unos buenos resultados, prácticamente prevenimos que los pacientes se mueran de leucemia. Lo que vamos a estar hablando hoy en día es cómo logramos esto para reducir esta posibilidad de que el paciente muera de la leucemia. Bueno, antes de llegar a esto, les quiero platicar algo que es muy importante. Lo que marca, lo que determina que uno tiene la leucemia mieloide crónica, lo que inicia esta leucemia, es una alteración de los cromosomas, que le llamamos el cromosoma Filadelfia. ¿Qué es esto? Como ustedes saben, todos tenemos 46 cromosomas. La mitad de los cromosomas los agarramos de nuestro papá, la mitad de los cromosomas los agarramos de nuestra mamá. Y los llamamos por números, cromosoma 1, cromosoma 2, cromosoma, etcétera, hasta el número 22, y después el X y el Y, que dice si uno es niño o niña. Bueno, lo que pasa en esta enfermedad es que el cromosoma número 9, uno de los cromosomas 9, tenemos dos, uno de los cromosomas 9 y uno de los cromosomas 22 cambian un pedacito de su material. Entonces tenemos un cromosoma 22 que tiene un pedacito del cromosoma 9. Esto es anormal, esto no debe de pasar. Eso es lo que se llama el cromosoma Filadelfia, el cromosoma 22 con un pedacito de cromosoma 9. Y esto desencadena todo lo que representa la leucemia mieloide crónica. Algo que les quiero enfatizar aquí un poquito, porque ustedes verán estos términos a veces cuando ven los resultados de sus estudios. Los cromosomas tienen muchos genes. Un gen es básicamente un pedacito de información dentro del cromosoma. Cada cromosoma tiene cientos de estos genes. Y cada gen determina una función de nuestro organismo. El organismo es muy complicado, entonces muchos pedacitos de información que hacen que uno pueda ver bien, que el hígado funcione, que se produzca la insulina para controlar el azúcar, todas estas cosas. Y aquí sucede, se rompen los cromosomas en medio de dos genes, uno que se llama BCR y otro que se llama ABL. Y esto lo menciono porque cuando vemos los resultados del estudio molecular, que vamos a hablar en un momento, vemos esto del BCR-ABL. Esto es lo que nos dice. Son los dos genes que se rompen y se juntan y ahora nos queda un gen que es mitad y mitad. Esto no debe ser. Bueno, ¿qué sucede cuando tenemos ese gen anormal? Esto lo que hace es cambia la función de nuestra médula ósea. La médula ósea normalmente produce la sangre, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas. Y es una producción muy bien controlada. Por ejemplo, si pensamos en los glóbulos blancos, y esta caricatura nos muestra aquí los glóbulos blancos, todos tenemos un número normal de glóbulos blancos. Cuando hay una infección, llega un virus por ahí, nuestra médula ósea produce más glóbulos blancos con la intención de eliminar esa infección. Y cuando logra eliminar a esos bichos que entraron, entonces la producción baja a una situación normal y volvemos a tener un número normal de glóbulos blancos. Entonces es una función muy bien regulada que responde a las necesidades de nuestro organismo. ¿Qué sucede cuando se produce este cromosoma Filadelfia? Estos glóbulos blancos y estas plaquetas y todo esto se vuelven anormales. Y ahora empiezan a reproducirse más y más y más y más sin ningún control y sin ninguna función útil. No están respondiendo a una infección. Lo que están haciendo es nada más producirse sin control. Y esto de hecho es lo que define a un cáncer. Un cáncer del tipo que ustedes quieran es eso.
células que empiezan a reproducirse sin control y empiezan a causar tumores cuando están en un órgano o, en estos casos, una leucemia. Entonces, en esta enfermedad tenemos diferentes fases de la enfermedad, diferentes estadios de la enfermedad. En la mayoría de los casos hoy en día, los pacientes se diagnostican en la etapa más temprana de la enfermedad. Esta etapa se llama la fase crónica. La fase crónica con mucha frecuencia no da síntomas. Cada vez más es común que a un paciente se le diagnostica la fase crónica porque se hicieron un chequeo, porque estaban y se iban a operar de la rodilla y les tomaron la sangre para ver cómo estaba, cosas así, y de repente encontramos que los glóbulos blancos estaban más altos. En algunos casos sí hay síntomas, como por ejemplo que les duele, molestia el estómago porque el vaso está muy grande, o un poquito de fatiga, o sudores en la noche, cosas de ese tipo son las comunes, pérdida de peso sin una explicación clara. Esas son las cosas que nos pueden dar en la fase crónica. Esta enfermedad, si uno no la trata, tiende a progresar. Y tiende a progresar en diferentes etapas. La última etapa, la etapa más avanzada, es lo que le llamamos la fase blástica. La fase blástica se parece mucho a una leucemia aguda. Es una enfermedad mucho más agresiva, mucho más explosiva. Es una enfermedad que sin tratamiento las expectativas de supervivencia son mucho más cortas, solo de unos meses, no de unos años. Y en muchos casos, el paciente que va progresando pasa de la fase crónica a la fase blástica por una fase intermedia que le llamamos la fase acelerada. Esta fase acelerada nos muestra en la sangre que empiezan a haber cambios que nos dicen que esta enfermedad se está saliendo de control, que se está yendo ya hacia la fase blástica, la fase más avanzada. Y es como un último aviso que le da a uno de decir algo hay que cambiar porque esto no va bien. Entonces estas son nuestras fases y estas las diagnosticamos de acuerdo a las características de la sangre y las características de la médula ósea. Bien, vamos a hablar en particular de la fase crónica. Con mucho gusto podemos contestar preguntas de cualquiera de las otras fases durante la sesión de preguntas. Pero como la gran mayoría de pacientes se diagnostican en la fase crónica y muchos de los principios se aplican de todas maneras, vamos a enfocarnos a la fase crónica. Cuando uno hace el diagnóstico de la fase crónica, hace uno los estudios y algo muy importante, lo que nos determina cuánto hay de enfermedad, es cuántas células tienen el cromosoma Filadelfia, en la sangre y en la médula ósea. ¿Cuántas células tienen el cromosoma Filadelfia? Cuando uno hace el diagnóstico, habitualmente los resultados nos dicen tal vez el 100% de las células tienen el cromosoma Filadelfia. Y bueno, no es que no haya ninguna célula normal, sí las hay, pero son tan poquitas que es muy difícil encontrarlas. Y lo que pasa es que las células anormales, como ya decíamos, crecen y crecen y más y más y más y más y dominan todo. Y las células normales están apachurraditas porque además de todo, ellas sí están escuchando que el organismo dice, no, ya tenemos muchas, y entonces dicen, ok, ya no produzco más, y las otras siguen produciéndose. Entonces tenemos una desproporción muy importante. Durante el tratamiento, lo que nosotros queremos es ver que esta proporción se invierta, que las células anormales, y sabemos que son anormales porque tienen el cromosoma Filadelfia, vayan disminuyendo y las células normales vayan aumentando. De manera que la proporción de células normales a células anormales, la proporción de células con el cromosoma Filadelfia y sin el cromosoma Filadelfia, nos determina cómo le está yendo al paciente. Esto es lo más importante. Idealmente lo que uno quisiera es que totalmente desaparezcan esas células anormales. Ese es nuestro objetivo del tratamiento. A eso es a lo que le estamos tirando con el tratamiento de la leucemia amiloide crónica. Bien, poniéndolo de otra forma, uno calcula que cuando a un paciente le diagnosticamos una leucemia amiloide crónica, tiene en su cuerpo aproximadamente 10 a la 12 células malignas de cáncer. 10 a la 12 es un número bien grande, es un 1 con 12 ceros. Son muchos millones de células que tiene el organismo.
Cuando uno empieza el tratamiento de la leucemia mieloide crónica, lo que uno primero logra es controlar la sangre. Uno ve primero que los glóbulos blancos ya bajaron a lo normal, a veces las plaquetas estaban elevadas, ya bajaron a lo normal, el vaso estaba muy crecido, ya está normal. Eso es lo que le llamamos una respuesta hematológica, una respuesta de la sangre. Cuando uno tiene una respuesta hematológica completa, todo se ve normal, hay que recordar que todavía queda mucha enfermedad. Si ven ustedes en este diagrama, de toda la leucemia que había al principio, apenas hemos bajado un poquitito. Más o menos tenemos ahora 10 a la 11 de células malignas. O sea, ya bajamos, tenemos 10 veces menos, pero todavía tenemos un 1 con 11 ceros. Yo no sé, quién sabe cómo se llama ese número, pero es mucho, un numerote. Entonces hay muchas células de la sangre todavía con leucemia. De manera que uno no se puede detener ahí. Hay que seguir el tratamiento a lograr que se elimine las células que tienen el cromosoma Filadelfia. Y entonces el siguiente paso es algo que le llamamos la respuesta citogenética. ¿Qué es esto? Esto se refiere justo a lo que les decía de medir el cromosoma Filadelfia. Son estudios, un estudio de cromosomas, un estudio de Fish, en un momento les voy a hablar un poquito más de estos, que nos determina que ya no vemos el cromosoma Filadelfia. Y ahí pasamos a lo que se llama una respuesta citogenética mayor, una respuesta citogenética completa. Citogenética quiere decir de cromosomas. Entonces, una respuesta citogenética completa quiere decir, ya no veo el cromosoma. Y esto está mucho mejor. Como ven ustedes, ya le bajamos mucho más a la cantidad de enfermedad que hay en el cuerpo. Pero todavía nos quedan muchas. Más o menos estamos en un 1 y 8 ceros. Todavía muchas células malas. Mucho menos que al principio, pero todavía nos quedan muchas. Hay que seguirle. Y entonces tenemos estudios cada vez más sofisticados que nos permiten ver todavía más allá de la respuesta de cromosomas. Y esto es lo que le llamamos a la respuesta molecular. Y entonces vamos siguiéndole para irle bajando más y más, pasito a pasito, a lo que queda de enfermedad. Hasta lo que llamamos aquí respuestas moleculares mayores, respuestas moleculares completas. Entonces todo esto es un continuo en donde un paso es importante, pero es importante llegar al siguiente paso y al siguiente paso si uno quiere eliminar la mayor cantidad de leucemia en el cuerpo que sea posible. Estos estudios que les comentaba, hay gruesamente 3 estudios que nos miden la cantidad de enfermedad en la sangre. Y aquí no hablo de los estudios que nos miden los glóbulos blancos y las plaquetas y todo esto. Son muy importantes, pero ese es el primer pasito. Muy importante, pero es nada. Aquí, estos son los estudios que usamos para medir el cromosoma Filadelfia. Y hay 3 estudios fundamentales. El primer estudio es el estudio citogenético, el estudio de cromosomas. Este es un estudio en donde habitualmente se hace de la médula ósea, este estudio que le hace su doctor a veces, una aguja acá en la cadera para sacar la médula ósea, contar los cromosomas, habitualmente contamos 20 cromosomas y vemos qué alteraciones tiene. Tiene las ventajas de que esa es la forma estándar de medir la respuesta de cromosomas, la respuesta citogenética. Y además nos permite ver todos los cromosomas, no nada más el 9 y el 22, todos los cromosomas porque a veces otros también se alteran y eso puede tener importancia en cuanto al pronóstico. Tiene las desventajas de que se necesita la médula ósea y seguramente muchos de ustedes han tenido médulas óseas y no les necesito decir que no es particularmente un estudio atractivo para nadie, ¿no? Y tiene la desventaja también de que es un estudio complicado en el laboratorio, toma mucho tiempo y a veces no funciona y esas cosas. Pero es un estudio importante y útil. Después viene el estudio de Fish. El estudio de Fish es una prueba que se desarrolló después también para buscar el cromosoma Filadelfia, que tiene la ventaja de que se puede hacer en la sangre, que ya es una gran ventaja porque no necesita uno hacer el piquete de la médula ósea. También tiene la ventaja que es a veces un poquito más rápido de hacer, un poquito más sencillo, y también tiene la ventaja de que no solo cuenta 20 células,
cuenta 200 células. Entonces, si el primer estudio, por ejemplo, nos permite encontrar una célula anormal, una célula de leucemia, entre 100 células normales, gruesamente esa es la potencia del estudio, este del FISH más o menos nos permite encontrar una anormal en 1000 anormales, más o menos como 10 veces más potente. Eso es muy importante. Ahora, el tercer estudio es el estudio del PCR. El estudio del PCR es un estudio que ya nos habla de lo que les decía antes, de la respuesta molecular. Eso se va un poquito más allá, más profundo en cuanto a la respuesta. Este también es un estudio que se puede hacer en la sangre, y este es un estudio más potente. Ya les decía yo que el FISH es más potente que el estudio de citogenética, pero el estudio del FISH no es tan potente como el PCR. El FISH, en cuanto a potencia, es como el hermano de en medio. El hermano del medio nunca es tan simpático como el chiquito, nunca es tan inteligente como el grande, ese como le toca el asiento en medio en el coche, como que así es el FISH en cuanto a potencia, tiene muchas ventajas. El PCR es el más potente, el más potente, y más o menos, gruesamente, podemos decir que encuentra una célula anormal en 100.000 células normales. O sea, tiene una potencia mucho más allá. Las desventajas es que este es un estudio más nuevo y ha costado mucho trabajo estandarizar los resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que esto, si me tomo el estudio en un laboratorio y luego voy a otro laboratorio diferente y me lo hago ahí, las escalas de los diferentes laboratorios no siempre se compaginan y no siempre nos dan los mismos resultados. Entonces es un poquito más complicado, todavía tiene cosas técnicas que se están tratando de mejorar. Pero es un estudio muy, muy importante, como les voy a mostrar en un momento. Con esto tenemos los diferentes niveles de respuesta. Ya les decía que la respuesta hematológica es que toda la sangre está normal. Ya habíamos hablado de esto. La respuesta citogenética, nuevamente, citogenética, cromosomas, quiere decir que cuento 20 células y si ninguna tiene el cromosoma, eso es una respuesta citogenética completa, 0 Filadelfia. No veo el cromosoma Filadelfia con el estudio citogenético o con el del FISH. Si queda un poquito, hasta 35% de las células tienen el cromosoma, eso es una respuesta parcial. Y después tenemos las respuestas moleculares. Con las respuestas moleculares estamos hablando, insisto, un poquito más allá, y tenemos lo que se llama la respuesta molecular mayor. Esto quiere decir que los niveles de este estudio han bajado a niveles, en esto, como expresamos esto, es de 0.1%. Y de ahí quiere uno seguirle bajando a lo que llamamos la respuesta molecular completa 4, que quiere decir 0.01, a 0.0032 y hasta llegar a decir, ya no lo veo. Y esto es bien importante. Bien, entonces, gruesamente lo que estamos hablando, nuevamente regresando a mi esquema, es a ir de la respuesta citogenética parcial, a la completa, a la molecular mayor, al 0.01, cada vez menos y menos, y eso nos quiere decir que vamos mejorando. Y ojo, que aún con la respuesta mejor, el mejor estudio que tenemos, hasta aquí llega a detectar. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces el médico les puede decir, sus estudios están totalmente negativos, no veo nada de enfermedad. Pero eso no quiere decir que no haya nada. Yo no puedo decir si eso está aquí o está acá. Desgraciadamente todavía tenemos un poquito de grado de incertidumbre. Bien, entonces, aunque yo espero que ya esto haya quedado claro, haciendo la pregunta de por qué es importante la monitorización, se los explico de otra forma. Vamos a suponer que esta es la cocina de la casa. Y entonces de repente un día aparece una cucaracha. No sé si alcanzan a ver la cucaracha. Ahí apareció una cucaracha. Y entonces uno ya sabe las cucarachas. Las cucarachas, si uno no les pone atención, al rato se hace una infestación de cucarachas y aquello está lleno de cucarachas.
Bueno, háganse de cuenta que la cocina es su cuerpo y la cucaracha es una celulita con leucemia. Y así crecen y crecen y crecen y crecen. Entonces llega la señora y dice, ah, Juan, mira lo que hay aquí, cucarachas y no sé qué. Y entonces llega uno y mata las cucarachas. Y uno se pone a matar y todo eso, y ya acabé. Bueno, no, esto está, o sea, hay menos, pero está lleno de cucarachas todavía. Si uno lo deja ahí, las cucarachas al ratito va a estar igual o peor. Entonces la señora dice, no, hombre, pero dejaste, mira acá todo. Entonces llega uno y mata más cucarachas. Y uno lo que quiere es que ya no se vean cucarachas. Y uno puede decir, mira ya, te quedó muy bien la cocina. Y si uno no le pone atención, no sé si con la luz se vea, pero por ahí en la rendijita y acá abajo del mueble y todo eso, se nos queda una cucaracha o otra por allá, y eventualmente esto va a volver a ser la misma infestación. Uno quiere eliminar todas las cucarachas que uno pueda ver en la cocina para que éstas no vuelvan a crecer. Ahora que si una se quedó en el caño, esas no las puede uno ver. Eso es el nivel de detección. Pero uno quiere que por lo menos, uno tiene que eliminar toda esta infestación para que no haya o disminuir las posibilidades de que estas cucarachas regresen. ¿Por qué es importante? Bueno, esta es una curvita como la que ya les había mencionado antes. Y esta básicamente lo que nos dice es, si analizamos a todos los pacientes que tratamos, y esto lo aprendimos desde hace muchos años cuando usábamos el interferón como tratamiento. A los pacientes les dábamos tratamiento y algunos lograban la respuesta citogenética completa, la curva amarilla. Esa curva amarilla, son aquellos en que ya decíamos el cromosoma se fue por completo. La azul es la que tienen una parcial, queda muy poquito. Se fue mucho, pero queda un poquito. Y los otros quedaban mucho más. Y como ven ustedes, esta curva, lo que nos dice la curva amarilla, es de los que tienen una respuesta completa. A los 10 años, el 80% de los pacientes siguen vivos. Esos pacientes tienen una mucho mejor posibilidad de estar vivos a largo plazo. Y esa curva se parece mucho a la curva de supervivencia de individuos de la misma edad, que bueno, poco a poco van a ir muriendo de causas naturales y lo que sea, pero básicamente logramos una supervivencia que se parece mucho a la de cualquier otra persona. Entonces, esto nos muestra claramente que lograr esa respuesta es muy importante, y muy importante a largo plazo. Y esto es algo que les voy a enfatizar mucho. Aquí estamos pensando no solo en hoy, estamos pensando en que yo quiero estar vivo 5, 10, 15, 20, 30 años a partir de que me diagnostican la enfermedad. Y más allá de esto, tenemos la respuesta molecular. En esta curva, vamos a poner atención solamente a las curvas blanca y a la roja. Esos son pacientes que lograron la respuesta citogenética completa. El cromosoma ya se fue, el cromosoma, el FISH son negativos. Pero ahora analizo el estudio molecular. Y los blancos son los que lograron la respuesta molecular mayor. Y la roja tiene la citogenética completa, pero no la molecular mayor. Están un poquitín más arriba, todavía les queda un poquito más de enfermedad. Esos, a los que tienen menos enfermedad, les va a ir mejor todavía a largo plazo. Esto nos enfatiza que mientras menos enfermedad detecte uno por todos estos mecanismos, menos riesgo de recaída, menos riesgo de que la enfermedad pase a las fases avanzadas, menos riesgo de morir de la enfermedad. Y cuando uno tiene un paciente que ya logró estas respuestas muy buenas, es importante estarlo siguiendo con frecuencia, porque ya un paciente que respondió muy bien, esta raya nos dice, esta raya rosa horizontal, nos dice la respuesta citogenética completa. Y entonces hay pacientes que bajan y los niveles de esta cuestión anormal por el estudio molecular siguen bajando y bajando y bajando. Tienen esto que marco aquí como una disminución continua, perfecto. Hay otros que bajan y luego como que se atoran a un nivel, pero siguen con una buena respuesta, llegan a un nivel de meseta. Bueno, eso está bien, pero hay que estarlo vigilando. Hay otros que bajan y después empiezan a subir por muchas razones. Y estos eventualmente pierden la respuesta. Entonces uno siempre que tiene que seguir monitorizando, no es que ya llegué y ya, ok, ya no importa. Uno tiene que llegar y seguirle.
seguir el tratamiento, seguir la monitorización, seguir vigilando todo esto para ver que las cosas vayan bien y nuevamente que no solamente esté yo bien hoy, sino que voy a estar bien a largo plazo. Nuevamente regreso a mi esquemita para enfatizar otro aspecto muy importante. Y esto es que habitualmente los síntomas de la enfermedad, el vaso, la fatiga, los sudores en la noche, la fiebre, gruesamente cuando uno logra una respuesta hematológica completa, cuando las cuentas se vuelven normales, gruesamente ya la enfermedad ya no va a dar síntomas. Pero el problema es que tenemos toda esta enfermedad y ya no hay síntomas de la enfermedad. Y esto es importante porque a veces uno, con frecuencia a mí algún paciente me pregunta, doctor, pero puede ser que, ¿cómo es que me dice que la enfermedad regresó y todo eso? Yo me siento muy bien, ¿cómo que regresa? Y sí, efectivamente, cuando da síntomas es que esto que ya está muy allá. Pero esta enfermedad sabemos que está ahí y puede no dar síntomas por mucho tiempo. ¿Se acuerdan que les decía que la mayoría de los pacientes hoy en día, de hecho, se diagnostican sin síntomas? Un hallazgo mero azar porque le hicimos el estudio por otras cuestiones. Entonces es muy importante recordar que aunque uno no tenga los síntomas, ahí está la enfermedad. Ahí están esas cucarachitas que uno tiene que ponerle atención para que no regresen y nos den más problemas. Y de hecho no solamente nos importa lograr la respuesta. No es solamente que digo yo, llegó a la respuesta citogenética completa, por ejemplo, el cromosoma 0. También hemos entendido a lo largo de muchos años de estar estudiando esto, que cuando se logra esta respuesta es muy importante, que mientras más pronto se logra la respuesta, mejores las posibilidades de que el paciente le vaya bien a largo plazo, que después de muchos años esté vivo y sin la enfermedad, que sea de esos pacientes que la enfermedad no les va a causar problemas a largo plazo, no va a ser su causa de muerte. Entonces, resumiendo todo esto de la monitorización, lo importante de la monitorización es algo importante que les enfatizo. El número no es lo que importa, esto no es la lotería, que si saca uno tal número es así. Lo importante es que la respuesta nos está diciendo lo que va a decir a largo plazo. Y eso siempre hay que mantener la vista a lo largo. Uno no siempre nada más está contento con decir, bueno, ya respondí, está bien, y a ver, ya lo que pase, ya lo que pase. No. Uno quiere responder y quiere uno estar vivo para los hijos, para los nietos, para uno mismo, para a largo plazo. Y además también esto lo que nos permite es identificar a los pacientes que necesitan un cambio de tratamiento antes de que esto sea una situación que ya no podemos manejar. Detectarlo temprano para actuar cuando todavía hay buenas posibilidades de una respuesta. Eso determina que su médico siempre le está diciendo, no, hay que repetir el estudio otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, porque queremos ver que esto se sigue manteniendo bien. Y si se está perdiendo, ya ven esas curvitas que les decía, que algunos siguen para abajo y otros empiezan a perderlo, a esto hay que detectarlo. Y bueno, esto es una diapositiva un poco complicada, pero básicamente lo que nos dice es que con frecuencia tenemos que estar repitiendo estos estudios para saber que la respuesta va bien. Ya los pacientes que van muy bien, habitualmente repetimos esos estudios, el molecular cada 3, cada 6 meses, mucho menos frecuente, las médulas óseas se van necesitando cada vez menos, pero se sigue necesitando vigilar bien al paciente. Bien, a lo mejor esto suena muy evidente, pero resulta que ha habido muchos problemas para lograr que haya una buena monitorización de los pacientes, una buena detección de la enfermedad a lo largo del tratamiento. ¿Por qué? Parte del problema ha sido problema de educación. Yo creo que nos ha faltado comunicar bien qué es el objetivo del tratamiento, cuál es el significado de los resultados que tenemos, qué quiere decir que vaya para abajo, qué quiere decir que vaya para arriba. Esto ha faltado un poco y eso es un poco la intención de actividades como estas. Y que además, por cierto, las tenemos que hacer también mucho a los médicos, porque también los médicos que no son tan expertos en esta enfermedad probablemente no entienden también
el significado de un resultado, porque como les decía, algunos de estos estudios son cosas más o menos nuevas. También, desafortunadamente, estos estudios no siempre están disponibles en todas partes. Gracias a Dios, en México, en Latinoamérica, ya hay muchos centros que pueden hacer estos estudios y los pueden hacer muy bien, pero sabemos que no todos los pacientes tienen acceso a estos estudios. Mucha campaña, y la Fundación Max ha sido uno de los pioneros en lograr que haya acceso en Latinoamérica, en África, en Asia, y gracias a estos esfuerzos de la Fundación Max, se ha podido que muchos pacientes a lo largo del mundo se hayan podido diagnosticar y seguir. También estas cuestiones técnicas que no son siempre tan fáciles, y algunos laboratorios lo hacen, pero uno no está seguro del resultado de este estudio, y entonces ya no sabe uno cómo interpretarlo. El costo de estos estudios son estudios costosos, pero pues ni hablar, son estudios muy importantes. Afortunadamente, poco a poco los costos han ido bajando y van bajando, y espera uno que sigan bajando. Muchos de ustedes a lo mejor tienen un botoncito como este, que es una campaña que inició la Fundación Max para hacernos conscientes de esto del PCR, que es el estudio que mide la respuesta molecular, porque es importante que uno sepa qué significa, y que uno incluso le pregunte al médico, y esto, insisto, el paciente es el jefe, o sea que aquí esto de preguntarle al médico, eso es lo que se tiene que hacer, no es de que, híjole, es que no, ¿cómo le voy a decir? No, o sea, esto es lo que se tiene que hacer. Bien, ahora me voy a enfocar algunos aspectos importantes de la leucemia en este año, que les enlisto en esta diapositiva sobre el tratamiento y algunos otros aspectos importantes. Allá por el año 2000 aparecieron la primera droga que pertenece a esta familia, que se llaman inhibidores de tirosin sinasa. La primera droga es esta droga que conocemos, Glivec, y esto es cómo funcionan estos medicamentos. Esta es nuestra proteína anormal, este BCR-ABL, esta es la proteína que viene del cromosoma Filadelfia. Lo que sucede cuando está esta función anormal, ya les decía, esto hace que se activen cosas dentro de la célula que resultan en que las células empiezan a producirse más y más y más y más, y van creciendo desordenadamente el vaso, los glóbulos blancos, etc. Así es como funciona esto. Lo que hacen estos medicamentos es que cuando introduce uno de estos medicamentos que les llamamos inhibidores de tirosin sinasa, estos se meten en el espacio en donde habitualmente empieza esta cadenita de moléculas que causan la leucemia, previene que esto se active y ya las células ya no pueden crecer. Y cuando uno les apaga el switch, se mueren. Esto básicamente lo que hace es que ya no me dejan prender el switch. Este switch que está siempre prendido, ahora lo atoran y ya no lo puede uno prender, y eso hace que estas células se mueran. El Glivec, el Tasigna, el Sprycel, hay unas drogas nuevas que están apareciendo, una que se llama Bosulif, otra que se llama Iclusig, todas estas funcionan de esta manera. Bien, el Glivec lo empezamos a utilizar hace ya más de 10 años, y lo que sabemos es que funciona muy bien. La mayoría de los pacientes responden, gruesamente el 80% de los pacientes logran eliminar el cromosoma. Excelente, y eso es nuestro objetivo mínimo aceptable. Lo menos que podemos aceptar es que un paciente ya no veamos el cromosoma, 80% con el Glivec. Y esto resulta que hay lo que llamamos supervivencia libre de eventos en 80%. Esta supervivencia libre de eventos quiere decir que el paciente, en términos simples podríamos decir que el paciente debe estar vivo y bien, 80% a los 8 años. Es decir, la enfermedad no regresa, la enfermedad no progresa a las fases más avanzadas en la gran mayoría de los pacientes. Muy buenos resultados, pero también podemos ver que esto es un vaso medio lleno, un vaso medio vacío. Si analizamos estos mismos resultados y consideramos que hay pacientes que nunca logran la respuesta citogenética completa, hay algunos que la logran y la pierden, y bueno, obviamente eso tampoco es bueno. Y hay unos cuantos que nomás no pueden tolerar el medicamento porque les da demasiados problemas.
Juntamos todo eso y tenemos casi un 40% de pacientes a los que no les va tan bien como uno quisiera. Y ojo que algunos de estos pacientes no tienen síntomas, pero uno sabe que la cosa no está tan bien como debe de estar. Entonces, gruesamente un 40% no les va tan bien. Esto fue lo que llevó al desarrollo del Glivec, excelente droga, fue una revolución en el tratamiento no solo de esta leucemia, sino del cáncer, pero a lograr las drogas, los medicamentos nuevos, como el Tasigna, que en este estudio, en donde se comparó directamente el utilizar el Tasigna al momento del diagnóstico como primer tratamiento versus el Glivec, algunos pacientes les dimos Glivec, otros les dimos Tasigna porque no sabíamos cuál era mejor, y lo que aprendimos en este estudio es que los que recibieron el Tasigna les fue claramente mejor. Muchos más respondieron en respuesta citogenética, muchos más respondieron en respuesta molecular, o sea, menos enfermedad con el Tasigna, y muchos menos progresaron a las fases más avanzadas de la enfermedad. Entonces, esto llevó a que dijéramos, ah, caray, tenemos que, el Tasigna es un buen tratamiento como primera línea de tratamiento. Y lo mismo sucedió con el Sprycel, un estudio muy parecido, comparando Sprycel versus Glivec. A unos pacientes les dimos Sprycel, a otros les dimos Glivec, y vimos lo mismo. Más respuestas de cromosomas, más respuestas moleculares, más rápidas respuestas, menos progresiones. Entonces, con esto, el Glivec sigue siendo un tratamiento aceptable de primera línea, pero el Tasigna y el Sprycel cada vez más los usamos como primer tratamiento en los pacientes de nuevo diagnóstico. Ahora, algo que hemos aprendido, ya les decía yo, es que no solo es importante si se responde al tratamiento o no, sino cuándo se responde al tratamiento. Y lo que hemos aprendido es que tan temprano como a los 3 meses del tratamiento, uno puede diferenciar a los pacientes que es más factible que les va a ir bien a los 3, 5, 10 años y a los que a lo mejor no les va a ir tan bien. Y por ejemplo, lo que hacemos es que medimos por el estudio del PCR y hemos encontrado que, por ejemplo, a los 3 meses hay unos pacientes que ya tienen 10% o menos. Al diagnóstico, más o menos la gente anda por ahí alrededor del 100%. Si a los 3 meses ya bajó por lo menos al 10%, las posibilidades de estar vivos y bien, esto de la supervivencia libre de eventos que les digo, es muy buena, más del 90%, 95%. A los que se están quedando un poquito atrás, que todavía los niveles están un poquito más arriba de 10, a la mayoría les va bien, al 80, 85% les va bien, pero, pero hay más pacientes que no les va a ir bien si se están quedando atrás a los 3 meses. Gruesamente hay una diferencia de unos 8-20% de pacientes que ya no les va a ir tan bien como uno quisiera. Ahora, también sabemos que si comparamos el Glivec con los medicamentos nuevos, el Tasigna, el Sprycel, con el Glivec, gruesamente, esta barrita azul, son pacientes tratados con Glivec, gruesamente una tercera parte de pacientes que reciben Glivec al principio, a los 3 meses no tienen la respuesta ideal. Mientras que con los nuevos medicamentos, el Sprycel, el Tasigna, más o menos es solamente como un 10-15% de pacientes. Mucho menos pacientes se están quedando atrás. Y esto es muy importante. También es importante desde el punto de vista de supervivencia. Aunque aún los que se están quedando atrás, nuevamente estos de más de 10%, la mayoría van a estar vivos a los 3 años, por ejemplo, ya hay una pequeña diferencia de un 5-10% por ahí. Entonces, es importante que incluso a los 3 meses uno vea que el paciente le vaya yendo bien. Ahora, tampoco es que uno entra en pánico a los 3 meses. Uno, habitualmente, lo que yo hago con mis pacientes, si el paciente se está quedando atrás, hay que checar todo, hay que checar que se esté tomando el medicamento, hay que checar si hay otros problemas, etcétera, y lo volvemos a checar a los 6 meses. A los 6 meses, hay algunos pacientes que ya alcanzaron esa respuesta,
y a esos pacientes les va a ir bien. Aun cuando iban un poquito atrasados a los 3 meses y a los 6 meses ya alcanzaron a los otros, les puede ir bien. Los que se siguen quedando atrás, cada vez se van quedando más atrás. Y es importante entonces detectar estas cuestiones para ofrecer el mejor tratamiento al paciente, que a veces es simplemente ajustar las dosis, a veces estar seguros de si hay algo que está afectando que el paciente tome el medicamento, a veces es cambiar el medicamento, en fin. Entonces, gruesamente lo que esto quiere decir, es importante checar la respuesta temprano. Ya a los 3, 6 meses del tratamiento hay que estar checando, hay que ver quién se está quedando atrás, hay que vigilarlos de cerca. A los 6 meses, si se siguen quedando atrás, hay que empezar a considerar a lo mejor cambios de tratamiento. Y muy importante como paciente ver que hacer uno todo lo posible para lograr esa respuesta temprana. Muy bien. Ahora, yéndome a las respuestas más profundas, ya les decía, llega un momento en que ya no vemos nada. Todos los estudios, por más sofisticados que sean mis estudios, ya no veo la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Para muchos pacientes esto de ya tener el PCR negativo es muy importante. Entonces, primero, ¿qué tan frecuente es que lleguemos a ese nivel? Estas gráficas nos representan pacientes todos ya sin el cromosoma y nada más divididos de acuerdo a qué tanta enfermedad queda a nivel del PCR. Y este pedacito azul es el que nos representa cuántos son totalmente negativos. Y como vemos, con el Glivec son como el 15%, con el Tasigna y el Sprycel son como el 30% que llegan a ser totalmente negativos a lo largo del tiempo. Entonces, esto es posible. Ahora, hay pacientes que se quedan un poquito atrás, pero que tienen muy poquitita enfermedad. Esta sección morada, por ejemplo, tienen .0032, o sea, casi nada, pero lo alcanza uno a ver. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, mientras menos enfermedad, menos riesgo de que la enfermedad regrese, menos posibilidades de que se pierda la respuesta a largo plazo. Y aquí, insisto, no estamos hablando nada más de qué va a pasar mañana, sino qué va a pasar a los 5, 10, 15 y 20 años. Entonces, mientras menos enfermedad, menos riesgo de que la enfermedad regrese. Ahora, ya no mejora tanto las posibilidades de supervivencia. Todos estos pacientes ya no tienen el cromosoma, entonces van a vivir a largo plazo, muchos años. Pero algunos pueden perder su respuesta y esto es por eso uno busca la respuesta más profunda posible. Entonces, si regresamos a ver qué nos dice cada uno de estos tipos de respuesta, cuando tenemos una respuesta hematológica completa, las cuentas nuevamente, ya no hay síntomas. Cuando tenemos una respuesta citogenética completa, no hay cromosoma, el paciente sabemos que va a vivir más, prácticamente una vida normal, una expectativa de vida normal, el tiempo que le tocaba vivir. Básicamente quiere decir que no va a morir de la enfermedad. Pero la respuesta molecular nos dice que tiene menos riesgo de que la enfermedad regrese, que no haya necesidad de cambiar medicamentos y meterse otra vez en estos líos de una posible progresión y todo esto. Y la completa nos da la menor posibilidad de recaída, pero además algo que hemos empezado a investigar. Y esto es una pregunta que muchos pacientes se hacen, bueno, ¿y algún día me voy a poder dejar tomar este medicamento? Entonces, esto lo empieza uno a poder considerar cuando todos mis estudios son totalmente negativos. Ahora, ¿qué hay sobre esto de parar el tratamiento? Ha habido algunos estudios que han investigado esto. Y lo que han hecho es investigar a pacientes que han tenido tratamiento por mucho tiempo y que han estado los estudios negativos y le suspenden el tratamiento. Esto se hace de manera muy controlada, con mucho cuidadito, vigilando a los pacientes muy bien, etc. Y lo que nos han mostrado es que estos pacientes, cuando suspenden el tratamiento, el 40% la enfermedad no ha regresado. Sin tratamiento se siguen sin tener evidencia de la enfermedad. Ahora, en el 60% sí ha regresado.
uno los sigue de muy cerquita. Cuando uno hace esto, tiene que estar checando el PCR todavía más seguido, cada mes, por ejemplo, porque estos pacientes, si uno los detecta luego, cuando se empieza a ver el PCR positivo, les empiezo el tratamiento y prácticamente todos respondieron nuevamente. Entonces, bueno, ok, regresó, pero los pude volver a controlar y no pasó nada. El problema es que si uno no cuida eso, uno pierde esa oportunidad temprana y entonces hay riesgos de que la enfermedad no solo regrese, sino progrese a las fases más avanzadas de la enfermedad. Y eso no lo queremos. Ahora, otro aspecto importante es que para esto, el criterio que se tomó es que son pacientes que habían tenido una respuesta molecular completa, estaba totalmente negativo el estudio del PCR y un estudio de PCR con muy buena calidad y todo esto, y había estado negativo por 2 años consecutivos. ¿Eso qué quiere decir? No cualquiera nada más uno puede decir, ok, ya lo paro, o ya me salió negativo, o ya lo paro. No, regresa, seguro que regresa. Esto tiene que ser cuando uno sabe que esto ha estado así por mucho tiempo con un estudio bien controlado. Ahora, algo importante de este medicamento, estos tratamientos, estas terapias, les llamamos terapias dirigidas a un blanco. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos una molécula que sabemos que es importante en cáncer, esa es nuestra diana, y nuestra molécula va dirigida a esa diana terapéutica, a ese blanco terapéutico. Bueno, hay que entender que el primer blanco terapéutico de estas moléculas es la boca. Si no entra a la boca, no funciona. Por eso les pongo esta foto de este niñito. Este niñito, si uno dice, ¿comió? Bueno, se sentó a comer. Pero de ahí a decir que comió, pues no, ¿verdad? O sea, este tiene la comida por todas partes menos en el estómago. Y lo que hemos investigado, se ha investigado, y este es un estudio que viene de Inglaterra, en donde investigaron a pacientes que tenían una buena respuesta ya a largo plazo y todo esto, y entonces checaron con un estudio ahí muy sofisticado, con una botellita que capturaba cada cuánto abrían la botellita para tomarse el medicamento y todo eso, cuántas veces el paciente realmente abría la botellita. Y entonces lo que encontraron es que más o menos una cuarta parte de los pacientes se saltaban más del 10% del medicamento. Es decir, de 10 días se tomaban 8, 7 por ahí, por las razones que fueran, y ahorita hablamos de eso. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque estos pacientes que se tomaban menos del 90% del medicamento que se tenían que tomar, ninguno llegó a tener el PCR completamente negativo. Ninguno llegó a tener esa situación donde nada de enfermedad se puede detectar. Entonces eso es muy importante porque el paciente se siente bien y todo, pero ya no llega uno a tener las respuestas más profundas. Ahora, ¿por qué no se tomaban el medicamento? Hay muchas razones por las que el paciente se puede no tomar el medicamento. Algunas son no intencionales, se le olvida, a todos se nos olvida, todos los que alguna vez hemos tomado algún medicamento, el que sea, para lo que sea, que levante la mano el que nunca se le ha olvidado tomarse una pastilla de su medicamento. Todos. A ver, ahí ya salieron 2 y bueno, eso lo podemos discutir, pero bueno, vamos a suponer. Pero son 2 como de 200, ¿no? Entonces, esto pasa. Ahora, algunos accidentalmente se toman más de la cuenta. Ah, caray, ¿ya me la tomé o no me la tomé? Y no, pues se me hace que no me la tomé y se la tomaron y bueno, la cosita esta detectó que lo abrieron 2 veces al día. O un error en la prescripción, a veces sucede que le dieron, en vez de darle la capsulita de 100, le dieron la de 400 o lo que sea. Y otros que son intencionales, pero a veces son intencionales con razón. Por ejemplo, si el paciente está teniendo efectos adversos, si el paciente está vomitando y vomitando, dices, no me lo voy a tomar hoy porque me siento mal. Y entonces se lo deja tomar. O a veces, y esto fue lo que los pacientes contestaron, esto no es cosa nuestra, algunos por socializar decían, no, pues ahora me invitó mi compadre a la fiesta acá del ahijado y todo esto, y no, pues además que no me la tomo el fin de semana para poderme echar ahí una cervecita y no sé qué, ¿no? O por viajes, no, me voy a ir de vacaciones, se me hace que no me la tomo en las vacaciones, ya cuando regrese ahí me la tomo.
cambios en la rutina diaria, cambiaron de trabajo y ahora los horarios cambiaron, o yo qué sé, y cambian las cosas. En fin, muchas razones, embarazo, por ejemplo, que es una cuestión que siempre se pregunta, ¿no? O sea, hay muchas razones por las que el paciente puede no tomarse el medicamento. Algunas que como ya veremos, se pueden solucionar. Pero algo que quiero enfatizar un poco es la cuestión de los efectos adversos. No cabe duda que estos medicamentos son de los medicamentos que existen para tratar en cáncer. Sin ninguna duda, esto es lo mejor que existe desde el punto de vista de efectos adversos. No hay medicamentos para tratar cáncer que tengan menos efectos adversos que esto. Pero no hay medicamento perfecto. No hay ningún medicamento que ustedes me digan, una aspirina, una vitamina, una de esas cosas naturistas que se toman y que no hay ninguna que no tenga efectos adversos. Obviamente algunas más y otras menos. Y algunos efectos adversos más manejables que otros y lo que sea. Pero todos, hay pacientes que se toman una aspirina y se mueren por la aspirina. O sea, todos los medicamentos tienen efectos adversos. En este estudio, por ejemplo, de pacientes en Canadá les preguntaron y dijeron, el 85% reportaron que tenían efectos adversos, tenían algo, náusea, vómito, lo que sea. El 67%, 2/3 partes, dijeron que no solamente los tenían, sino que eran severos, graves, o sea, que se sentían muy mal por los efectos adversos. Y la mayoría opinaron que los efectos adversos no se los estaban manejando, como que no se ponían mucha atención. Ahora, esto también hay que tenerlo en perspectiva. Cuando comparamos esto, por ejemplo, con el interferón, estos números eran bien diferentes. El interferón hacía a los pacientes sentirse, como decimos aquí, de la patada. Y algunos de ustedes seguramente tomó interferón. Y la diferencia es espectacular. Pero ahora que no usamos interferón, bueno, el interferón era aquello. Ahora esto es esto, ¿no? Y uno quiere tener lo menos de efectos adversos. Y además tenían los efectos adversos y decían, esto me afecta en mi trabajo, me afecta en mi vida, me afecta aunque sea para echar relajo, pero bueno, eso es parte de por lo que uno quiere vivir bien, ¿no? Ahora, los medicamentos nuevos, después del Glivec, el Tasigna, el Sprycel, tienden a tolerarse mejor. Esta grafiquita nos muestra la comparación de uno con el otro. En este caso, el nilotinib con el Tasigna con el Glivec. Y la forma de leer esta gráfica es que todo lo que está en azul, esta rayita quiere decir es igual. Lo que está en la raya es igual con uno o con el otro. Lo que está a la derecha de la raya, en azul, quiere decir que les va mejor, se ve menos frecuentemente con el Tasigna. Y lo que está del lado izquierdo de la raya, quiere decir se ve menos con el Glivec. Entonces, en general, estos medicamentos se toleran mejor que el Glivec, pero hay algunas cositas que se ven un poquito más con uno que con otro, y a veces uno, en base a eso, puede manejar la toxicidad. Lo mismo esto con el Sprycel. Igual, aquí lo que está a la izquierda, en naranja, les va mejor con el Sprycel. Lo que está a la derecha, que es azulito, no sé qué, les va mejor con el Glivec, y lo que está en medio es más o menos igual. Entonces, a veces uno lo que puede hacer es considerar otro medicamento. Pero también se pueden manejar los efectos adversos. Muchos de estos efectos adversos se pueden manejar para que estén un poquito mejor. Náusea, vómito, a veces dan. Hay medicamentos que podemos dar para manejar la náusea o el vómito. O simplemente tomarse el Glivec con comida baja mucho la náusea. La diarrea también se puede manejar. Imodium, Lomotil, esas cosas pueden ayudar a mejorar la diarrea. A veces hay un rash, alguna cosa en la piel o lo que sea, se pueden dar cremas, se pueden dar algunas medicinas tomadas para mejorar esas cosas. Calambres. Seguramente algunos de ustedes han tomado Glivec que les dan calambres. Los calambres se pueden manejar en la mayoría de los pacientes. La quinina, un medicamento que uno puede dar que funciona muy bien para muchos pacientes. Y si no hay quinina, el agua quinada, el agua tónica, sin vodka. Agua tónica solita funciona bastante bien a la mayoría de los pacientes. No cuando tienen el calambre, sino durante el día se toma para disminuir el riesgo de que le dé calambres. A veces el gluconato, el calcio, suplementos de calcio pueden ayudar.
Algunos pacientes se les hinchan mucho los pies y todo esto. A veces uno tiene que usar un poquito de diuréticos, esas medicinas que usa uno para que haga uno más pipí y con eso sale un poco de líquido. A algunos se les hincha mucho acá abajo de los ojos. Esto se puede manejar, los diuréticos no funcionan tanto para esto. Y algo que un paciente me enseñó es que se usan esta preparación H, una crema para las hemorroides. Y se la ponen aquí y les mejoran las bolsitas. Nomás no les digan a las amigas qué maquillaje están usando y todo va bien. Y a algunos les duelen los huesos. Se puede tomar una aspirina, se puede tomar un Advil, una de esas cosas. Hay alteraciones que uno no las siente, pero el médico las ve. El hígado, por ejemplo, está teniendo problemas. Hay veces que uno tiene que parar un poquito porque está alterándose el hígado. Y otras veces lo que sucede es que los glóbulos blancos, las plaquetas, los glóbulos rojos bajan más de la cuenta. Entonces, también eso es parte de estarse checando con frecuencia. Cuando bajan más de la cuenta, el médico les dirá, hay que pararlo un poquito. No siempre, hay veces que baja un poquito, pero todavía uno dice, está bien, no te preocupes, está en niveles que todavía están bajitos, sí, pero todavía estamos bien. Pero hay veces que llega a un nivel en donde uno dice, no, ya hay que pararle un poquito, te estamos checando, cuando se recupere lo reiniciamos, a veces ajusta uno las dosis, en fin. Pero todo esto es muy importante porque es importante la comunicación con el médico. Muchos de estos efectos adversos se pueden manejar, algunos para que desaparezcan, otros por lo menos para que sean más tolerables. Y hay veces que uno dice, bueno, ni hablar, o sea, hay un poquito de esto porque cambiar y todo esto, no hay medicamento perfecto y a lo mejor suceden otras cosas. Y hace poquito nosotros en nuestro hospital hicimos un estudio donde queríamos investigar otras cosas que a lo mejor no detectamos tan bien. Y entonces hicimos un cuestionario, juntamos así a muchos pacientes como ustedes, y les hicimos preguntas de qué síntomas tienen y todo eso. Y desarrollamos un cuestionario que nos hacía ver otras cosas que veíamos en los pacientes y después se lo aplicamos a muchos otros pacientes. Y lo que nos dijeron, lo que más se veía, esto es a lo largo del tiempo, y esto es un score que le dábamos, un grado que le dábamos a los síntomas. El 10 era lo máximo, por ejemplo, dolor 10 era un dolor el peor que he tenido y dolor 0 es no tengo dolor. Y lo que más se encuentra esta rayita azul es fatiga. Fatiga era algo común que los pacientes reportaban. Ahora es 3 de 10. No es tan alto, pero algo importante es que los pacientes nos decían, bueno, pero me afecta en mi trabajo, me afecta en mis actividades, me afecta, no al punto de que no lo puedo hacer, pero sí al punto de que no soy el de antes. O sea, termino mi trabajo, pero llego a la casa y estoy muerto. O el fin de semana, pues no puedo hacer lo que hacía yo antes y todo esto. Entonces son cuestiones que las vemos con cierta frecuencia. Ahora, no todo mundo tiene fatiga. Esa curvita era el promedio de todos. Pero después vimos que había un grupo de pacientes que tenían la fatiga, acá 4 o 5, muy constante, y otros que prácticamente no tenían fatiga. Ahora, la fatiga es un síntoma difícil. Honestamente, no hay muchas cosas que uno puede hacer para la fatiga. Estamos empezando a hacer cositas para la fatiga y todo esto, y ya hemos avanzado un poquito, pero no es una cuestión fácil de manejar. Y también lo que hemos visto es que ni siquiera siempre es relacionado con el medicamento. Y esto se ha estudiado que a veces quita uno el medicamento y la fatiga sigue. También hay que tomar uno en cuenta que el estrés, el trabajo, las finanzas, el que se está haciendo uno viejo, todas esas cosas que contribuían a la fatiga. Y una de las cosas que vimos es que dijimos, bueno, ¿qué factores se asocian más con la fatiga? Y lo que encontramos 2 factores muy interesantes. Los que no tenían empleo tendían a tener más fatiga. Y tiene que tener con varios aspectos, yo creo. Uno de ellos, no tener empleo causa estrés dinero, estrés de la familia y todo esto. Entonces, no tener empleo causaba más fatiga. Y el otro, no estar casado. Así es que los que vinieron con el esposo o la esposa, voltéense y den un beso para agradecerles que tienen menos fatiga. Pero voltéense del lado correcto, no se van a voltear para el otro lado.
Ok, entonces, bueno, estas son de las cosas que estamos investigando más porque necesitamos mejorar estas cosas. Pero también recientemente hicimos un pequeño estudio en nuestra institución y dijimos, bueno, vamos a medir lo que el paciente nos dice de cuánto está tomando el medicamento realmente. Y aquí es algo bien importante, que uno tiene que ser honesto, porque no decirle al doctor, doctor, fíjese que se me pasó y por una semana no me lo tomé, pues créanme que al médico no le va a pasar nada. Entonces, no decirlo, el problema que causa es que no se sabe qué está pasando. Y uno puede estar pensando en una intervención cuando lo que uno tiene que hacer es otra cosa. Entonces, esto es bien importante. Bueno, si no se lo tomó, no se lo tomó, pero ya lo hizo, ahora doctor, ayúdeme a resolver esto. No me lo tomé por efectos adversos, ayúdeme a resolver los efectos adversos. No me lo tomé porque lo que sea y estoy perdiendo la respuesta, bueno, ¿qué hacemos para recuperarlo? Entonces, es bien importante. A estos pacientes les dijimos, ustedes, ¿cuántos se tomaron? Ustedes, lo que sean, lo que digan, eso está bien, o sea, ni hablar, eso es. Lo que quiero es saberlo para ver cómo les ayudo. Y bueno, había fallado mucho, algunos tenían poca adherencia al tratamiento, un grupo más importante tenían adherencia mediana y algunos tenían adherencia muy buena. Y entonces lo que hicimos fue hablar un poco, lo único que hice fue sentarme con ellos, con todos los pacientes, platicar un poquito de los efectos adversos, de lo que sea. Algunos tenían problemas para conseguir el medicamento, otros era olvido, algunos nada más recordar un poquito a qué le estábamos tirando, lo que sea. De ahí iba a hablar un poquito con ellos, algunos necesitaban media hora, algunos una hora, lo que sea. Y solamente con eso, vean ustedes, los que tenían adherencia mediana, bajó mucho y muchos más pacientes tenían buena adherencia. Entonces, el hablarlo con su médico puede ser suficiente para ayudar. No es bueno decir, no, me va a regañar. Bueno, y si lo regañan es porque es como no regañar al hijo porque toca algo caliente. Bueno, lo regaña uno porque se hace daño, no porque lo quiere uno regañar y nomás. Es para que aprenda, para que no lo vuelva a hacer, porque no queremos que se queme. Ok, ya casi acabamos. Les quiero hablar de 3 medicamentos nuevos que están apareciendo, están llegando poco a poquito a los diferentes países. Los 3 de los que he hablado más, Glivec, Tasigna, Sprycel, ha habido por mucho tiempo. Este es uno nuevo que se llama Bosulif, y este es un medicamento, actúa igual como les decía. Este medicamento lo hemos investigado en pacientes en donde no les funciona el Glivec y incluso algunos que no les funcionan los demás medicamentos y funciona bien. Y una de las ventajas es que tiene efectos adversos diferentes. Entonces también es una ventaja porque a veces uno dice, bueno, este paciente tiene, no sé, más problemas del corazón, voy a escoger el medicamento que dé menos problemas al corazón. En fin, cosas por el estilo. Otro medicamento que se llama Ponatinib o Iclusig, este es un medicamento que parece que cuando todos los otros medicamentos han fallado, este funciona por lo menos en la mitad de los pacientes. Pareciera ser sobre todo para un tipo de alteración en especial, es el que funciona más. Entonces, esta es una muy buena opción para los pacientes que han ido ya 2, 3 medicamentos y no tienen una buena respuesta. Y finalmente, un medicamento que se llama Omacetaxina o Cinribo, que este es un medicamento que funciona diferente. No me voy a meter en detalles, pero funciona diferente. Y aunque las respuestas no son tan buenas, pero funciona en algunos pacientes que ya les dimos 3, 4 de las otras drogas y como todas funcionan igual, a veces conviene algo que funcione diferente para ver si vemos la respuesta. Y en algunos pacientes así es. Entonces, gracias a Dios tenemos muchas opciones de tratamiento para que la gran mayoría de los pacientes hoy en día les puede ir muy bien. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que necesitamos para tener un buen resultado para la leucemia mieloide crónica? Lo primero que necesitamos es un buen tratamiento. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos un buen tratamiento para esta enfermedad. Tenemos muchas drogas que funcionan muy bien y que nos permiten tener ese buen tratamiento. Ya les digo, ningún medicamento es perfecto, pero son muy efectivas y de lo mejor tolerado que existe para cualquier cáncer. La otra es una adecuada monitorización. Yo no puedo saber a dónde voy si cierro los ojos. Y eventualmente, a lo mejor de momento, siento que van las cosas bien. Tarde o temprano,
si dejé una cucarachita por ahí o por allá, tarde o temprano, eso puede regresar y hacerme daño. Y acuérdense que los síntomas no es un indicador de cómo voy, porque los síntomas desaparecen y yo todavía puedo tener mucha enfermedad en el cuerpo. Otra es el apego estricto al tratamiento, hay que tomarse el medicamento. Y esto es importante a largo plazo. Como ya hablamos, ahí estamos empezando a ver cómo podemos hacer para en algún momento suspender el tratamiento. Pero incluso eso se tiene que hacer con de hecho, con más razón eso se tiene que hacer con una vigilancia estrecha médica muy detallada, con alguien que tiene mucha experiencia y todo esto. Hay que darle atención a todos los aspectos del manejo. Y aquí es donde uno le tiene que perder el miedo a hablarle al paciente y el médico le tiene que tener el miedo a platicar con el paciente y dedicarle un poquito de tiempo y todo esto. Y muy importante es mantener la visión a largo plazo. Esto es una enfermedad que hoy en día yo creo que podemos decir que se puede curar, o por lo menos se puede controlar a muy largo plazo. Esto es algo así como tener el colesterol alto. Si uno controla el colesterol, eso no se cura. Pero un paciente no se va a morir de problemas cardiovasculares si uno le controla el colesterol, ese no va a ser su causa de muerte. Se va a tener que tomar la pastilla todo el tiempo, pero no se va a morir. Entonces, hay que recordar que el objetivo es hasta allá, no es hoy, es un objetivo a muy largo plazo. Y para esto también hay que recordar quién es quién. Tenemos a nuestro enemigo, y el enemigo es la leucemia. Esto que no se nos olvide, el enemigo es la leucemia. La leucemia es un cáncer y el cáncer es mortal. El aliado es el medicamento. A veces uno puede perder un poquito de foco eso y porque el medicamento está dando un poquito de problemas y lo que sea, uno piensa que este es mi enemigo, pero no. El aliado es el medicamento. Ese es el que nos va a ayudar a eliminar la leucemia y mantenerla fuera de nuestras vidas. Ese es nuestro objetivo a largo plazo. Y si alguno de ustedes es aficionado al béisbol, recordarán a Yogi Berra, un catcher de los Yankees de hace muchos años, y si bien los Yankees nunca han sido mi equipo favorito, Yogi Berra era un tipo muy divertido. Y una de sus frases célebres, que seguramente saben que tenía muchas frases, era muy pintoresco para hablar, pero una de sus frases, entre pintoresca pero muy real, es que si uno no sabe a dónde quiere ir, acabará en otro lado. O sea, si yo no mantengo mi objetivo de lo que yo quiero es curarme de esta leucemia, es muy fácil que acabe uno por otro lado y que eventualmente la leucemia regrese. Uno tiene que mantenerse enfocado a lo que quiere uno hacer, lo que quiere lograr y buscar, ningún camino es derechito, todos tienen cositas y lo que sea, tenemos todos los medios, tenemos todo lo que se necesita y lo que sucede en el camino hay que buscar la forma de sobreponerse, tienen a su médico, tienen las organizaciones que ayudan a los pacientes, etcétera, y buscar la forma cómo seguir hacia mi objetivo final. Muy bien, con esto termino. Vamos a tener una sesión de preguntas. Ahorita tenemos un intermedio, pero lo más importante de esta sesión no es todo lo que yo les diga. Lo importante es poderles solucionar sus preguntas, de manera que piensen sus preguntas. Vamos a tener preguntas aquí. Gente nos va a estar mandando también en otros países sus preguntas por el web. Y cuando regresemos vamos a contestar esas preguntas. Y nuevamente yo les recuerdo que no hay ninguna pregunta tonta o muy básica o lo que sea. Cuando yo estaba en la preparatoria, mi maestro de bioquímica, el primer día de clases nos dijo, aquí no hay preguntas tontas. Lo que ustedes, si me van a preguntar del partido del América de ayer, eso es una pregunta tonta porque no tiene nada que ver. Pero ustedes oyeron que el amor estaba en el corazón. Y si cuando estamos hablando del corazón, alguien dice, oiga doctor, ¿y el amor dónde está? Porque yo he oído que está en el corazón. Esa es una buena pregunta. Ustedes me la preguntan y yo les explico. O sea que no hay preguntas tontas. Cualquier pregunta, lo que quieran, lo podemos tratar. Lo único que no puedo es darles recomendaciones personales, porque eso es con su médico. Pero preguntas sobre la enfermedad, sobre los medicamentos, sobre las respuestas, sobre lo que sea, con mucho gusto. No sé, Inés, ¿quieres? Entonces vamos a salir, tenemos una buena media hora y regresamos aquí como al 5 para la 1
para sus preguntas. Muchas gracias.